Buenos días. ¿Todos muy bien hoy? Claro, porque hoy es el día del Señor, para bendecirlo, para alabar su nombre, para darle gracias. Eso hemos estado haciendo en este tiempo de alabanza y de adoración. Y ahora queremos reconocerlo a través de su palabra con la enseñanza. Señor, que cada uno de nosotros, al disponer nuestro corazón para recibir de ti, podamos tener una revelación hoy fresca, una revelación para vivir no con la de ayer, sino fresca hoy, aumentada a la de ayer, para conocerte en una dimensión mayor y entender quiénes somos en ti y quién eres tú en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado hablando de varias cosas durante estas semanas y estos meses. Muchas cosas emocionantes en que Dios nos está direccionando y nos está llevando. Y dentro de todo esto, Dios nos ha estado despertando de una nueva manera física, literalmente despertando a la madrugada cada día, y nos ha estado llevando a tiempos de intercesión muy, muy lindos. Entonces, en este día quiero que hablemos un poco acerca de la oración, pero con un enfoque pues no es diferente, porque la oración es la oración, pero quizás con un enfoque de aplicación que es un poquito diferente, y lo he llamado a esta enseñanza: tu encuentro con Dios cuando oras. Todos sabemos que debemos orar, todos sabemos que es de la palabra, nos lo modeló Jesucristo. Pero ¿qué es tu encuentro con Dios cuando tú oras? Hace muchos años yo estaba muy inquieta, porque cuando yo conocí al Señor, hace muchos años, 41 años, se me había enseñado que había un concepto muy religioso, por allá raro, todo místico, que no aplicaba a mi vida, porque yo era una persona moderna, porque vivía en un mundo real. Y cuando llegué al Señor, empecé a aprender que había una vida de oración que Dios nos había llamado a todos tener. Entiendo que dentro de esta vida de oración hay algunos que tienen específicamente eso como un llamado sobre su vida, y que pueden pasar horas y hasta 24 horas, pero todos como creyentes somos llamados a orar. ¿Por qué? ¿Qué es orar? Orar primordialmente es hablar con Dios, y es disponerme a estar en su presencia para también oír de Dios. No es solo yo hablar y decir y llorar y contarle todas mis cuitas, sino también oír. Es una relación que yo puedo tener con Dios. ¿Por qué? Porque cuando se rompió esa relación de Dios Padre con la humanidad, y cuando Él envió a Jesús para rescatar a la humanidad, lo hemos dicho antes, sí, para que fuéramos salvos por la obra redentora de Jesús, porque cuando Él murió en esa cruz, Él llevó todos mis pecados y enfermedades, dolencias en la cruz, pagó el precio que yo he debido pagar para que yo no fuera al infierno y pudiera nacer de nuevo, como lo que hacemos cada domingo aquí con las personas que vienen a visitarnos, como lo que tú haces cuando oras por otra persona, que nacen de nuevo del Espíritu de Dios, y ya hay un derecho legal, porque Jesús hizo una obra legal de poder estar en la presencia del Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué era importante eso? Porque la humanidad había perdido la relación con el Padre. Y la obra redentora de la obra redentora de Jesucristo
Es tal como Él dijo, un camino para. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué camino? ¿Camino a qué? Si hay un camino es para llegar a un punto, al Padre. Toda esta obra de redención de Jesús, después de ser salvos, porque esa es la condición legal que debo tener, ¿para qué? Para estar en intimidad con el Padre. Esa es la oración, estar en intimidad con el Padre. Por supuesto, yo puedo orar mientras estoy manejando, mientras estoy en el bus, mientras estoy haciendo la comida en la casa, yo puedo estar orando en lengua, sí. Pero hoy quiero hablar de esos momentos en que me aparto para tener esa intimidad con el Señor. En tu devocional, sí. Un poquito más allá del devocional, aunque el devocional es como ese peldaño que me lleva porque comienzo a meditar sobre la palabra, comienzo a meditar sobre lo que el Espíritu del Señor me está revelando. Pero Él quiere hablar conmigo, Él quiere estar en intimidad conmigo. Él se deleita cuando yo voy a su presencia para hablar con Él y para oírlo a Él. Entonces, yo tuve como una reacción de esas religiosas que uno cree que ya no tiene, pero sí las tiene, porque me habían enseñado que esas personas que se apartaban para orar o rezar, como decíamos, con Dios, eran raras, eran un grupo raro, y qué pérdida de tiempo apartarse en un monasterio o en un lugar recluido solo a eso. Qué pérdida de tiempo. Empecé a investigar un poquito sobre esto, y en la historia, yo tuve una maestra en la Universidad del Valle cuando estudié allá música, y fue una persona que nos enseñó la historia de una manera tan enriquecedora. Ella recopilaba en los tiempos de la historia, como por ejemplo el tiempo del renacentismo, el oscurantismo, la Edad Media o la Edad Moderna. Ella recogía todo lo que tuviera que ver con las artes, no era solo la música, y nos mostraba la influencia que ese tiempo de historia había tenido sobre la literatura, sobre la pintura, sobre la música, sobre absolutamente todo. Entonces era muy enriquecedor. Y recuerdo que cuando estábamos estudiando la Edad Media, o que la historia también se refiere a ello como el oscurantismo, empecé a entender muchas cosas que, pues cuando había estudiado historia en el colegio, eso es algo muy mecánico, por cumplir con un requisito. En mi época todo había que memorizarlo, entonces me costaba muchísimo trabajo, y no solo lo tenías que memorizar, sino que te llamaban a uno por uno para que adelante toda la clase recitaran la parte del libro de la historia, que le decían a uno párrafo tal, entonces el uno se paraba, el otro seguía y el otro seguía, y yo sufría todavía. Lo que pasa es que ahora ya sé que puedo decir que tengo la mente de Cristo, gloria a Dios, y me ayuda con la memoria. Pero en ese entonces la historia no tenía mucho significado, en el sentido de que eso qué tiene que ver con mi vida y para qué me va a servir. Cuando en esa época del oscurantismo de la historia, como reacción a mucha corrupción que estaba dándose en la iglesia, que había empezado como la iglesia primitiva, pero que había llegado a desarrollarse después de que el Constantino puso como religión oficial el cristianismo, porque eso le traía unidad a su reino, porque le traía sumisión, etcétera. Después de esos años, 300, 400, se fue degenerando en tradiciones religiosas que optaron del Imperio Romano, de Grecia, de muchas partes, y se fue mezclando mucha tradición religiosa con lo que había sido la palabra de Dios.
dentro de eso hubo una reacción hacia lo que se había perdido de la verdadera comunión con Dios, y comenzaron a darse estos lugares apartados que se llamaban monasterios, y comenzaron a surgir unos grupos religiosos que querían apartarse de eso y querían tener una intimidad con Dios, y su manera de hacerlo era empezar estas, digamos, como grupos de hombres y grupos de mujeres que se iban era exclusivamente a tener una intimidad con Dios, tener ese tiempo. Entonces dedicaban su vida a esto, dedicaban su vida a la santidad, a orar. Algunos dedicaban su vida a vivir del producto de la tierra, que se llama San Francisco de Asís. Él comenzó, eso no comenzó como una orden religiosa, sino como un grupo de personas que estaban reaccionando a la corrupción que los había separado de la intimidad con Dios. Y entonces la historia, para referirse a ellos, así como cuando llegó Jesús, que no sabían cómo referirse a ellos y a sus seguidores, los llamaban los del camino, porque Jesús decía que Él era el camino. Y luego los empezaron a llamar cristianos porque eran seguidores de Cristo. De esa misma manera se referían a estas personas como los místicos. Entonces, para mí ese concepto de ese término místico, pues era como algo que yo no quería. Qué cosa tan horrible, y todavía se usa ese término de esa manera. Ay, tan místico, tan raro por allá, que creen cosas que son inalcanzables. Pues este misticismo, según el diccionario, y nuestro diccionario latino, tiene influencia en ciertos términos que se usan en el mundo religioso, son influenciados por la religión católica, así como les he mencionado que el diccionario de Webster, como fue escrito por un hombre cristiano, en los años 1800 algo, ese diccionario, a lo contrario de lo que les digo de nuestros diccionarios latinos, es influenciado por los principios de la palabra de Dios cuando hay ciertas definiciones que tienen que ver con conceptos religiosos. Entonces, en nuestro diccionario dice: misticismo es el estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. Bueno, eso está bien, se dedica mucho. Habría que ver qué significa para ellos mucho, ¿no? Pero yo me imagino que es porque dedicaban su vida entera a estar en la presencia de Dios. La segunda definición es que es un estado extraordinario de experiencia, el misticismo, de experiencia religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor, y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Aunque no es accidental, ¿no? Porque lo que decía yo ahora al comienzo, donde estamos en adoración y alabanza está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios siempre va a haber una manifestación de Él, de su ser. Entonces no es accidental. Al que lo esté observando y al de afuera le parecerá algo raro, extraordinario, que las experiencias son accidentales, pero en realidad no lo son. La tercera definición dice que es una doctrina religiosa y filosófica, el misticismo, que enseña la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad, en la visión intuitiva o en el éxtasis. Bueno, pero todos sí están hablando acerca de una relación. El místico, les pido que cuando estén proyectando, van proyectando a medida de lo que yo voy hablando, por favor, gracias. El místico es el que se dedica a la vida espiritual. El movimiento, digamos, es el misticismo, y el que se dedica es el místico. Y es cultivar el sentir de la presencia de Dios en oración contemplativa.
Es una vida monástica separada, una vida de piedad y santidad. Bueno, eso es todo lo que voy a hablar del misticismo. Lo que quiero decir es que hubo un mover en la primera época de la iglesia. San Francisco de Asís fue como en 1200, en el año 1200, y hubo varios de ellos que fueron muy reconocidos porque ellos se separaron para tener una vida santa y una vida de comunión con Dios. Básicamente es eso. Imagínense hoy en día, ¿qué podríamos decir nosotros del mundo en que vivimos? ¿Es fácil uno poder orar en el mundo en que estamos? No. ¿Es fácil orar en el agite diario de nuestras agendas? No. Entonces, aunque no somos místicos y no formamos parte del misticismo, sí somos hijos de Dios, y Dios añora que nosotros nos separemos y separemos nuestro tiempo para estar con Él. No tanto para buscarlo, porque Él ha dicho que Él está allí. El que lo busca lo encuentra. El que viene a su presencia estará con Él. Entonces, ¿qué tanto tenemos que hacer nosotros? Si yo empecé a leer la palabra buscando, ¿en qué momento los discípulos que tuvieron tantos tropiezos antes de morir Jesús en la cruz, en qué momento entraron ellos a esa revelación de una vida de oración? Bueno, pues sabemos todo lo que pasó con los discípulos, sabemos todo lo que pasó con ellos cuando estaba Jesús en Getsemaní. ¿Qué les pasó a ellos? Que se quedaron, ¿qué? Dormidos. ¿Cuántas veces el Espíritu no trata de despertarnos a las 2, 3 de la mañana, a las 5, y uno dice, ¿qué es esto que no me puedo dormir? Y trata para un lado y otro lado y no se puede dormir. Es el Espíritu Santo que te está despertando para que ores. A mí me ha pasado mucho. Bueno, gracias a Dios que hay otro que le ha pasado. Y mirando en el relato de Lucas 24, en el relato de Lucas 24 es cuando Jesús ya ha resucitado y Él comienza a aparecérsele a los discípulos. Dios me ha hablado mucho en esta porción, me ha hablado mucho acerca de lo que es la revelación, porque a veces usamos una terminología que algunos cuando lo oyen se acostumbran a oírlo, pero les parece inalcanzable. Si tú estás aquí y podrías decir, yo nunca he recibido revelación de la palabra o de alguna verdad, pues te quiero decir que como hijo de Dios, no puedes ser hijo de Dios sin haber nacido del Espíritu de Dios. Y el que trae la revelación a nuestro corazón y a nuestra mente es el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, así que tú sí puedes recibir revelación. No tiene que ser alguien especial, por allá, separado, místico. No, todo hijo de Dios, ese es un regalo. Porque si no, no podríamos ser dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Por eso uno de los cursos sumamente importantes del IMES se llama ¿Cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Y es triste ver tantas congregaciones que entienden la verdad del nuevo nacimiento, porque hay otras que no lo entienden y no lo predican. Increíble, pero no lo predican. Pero entienden eso y no entienden que ese mismo Espíritu Santo por el cual nacieron es el que a diario guía nuestra vida. Lo necesitamos para que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo o qué no hacer, ¿cierto? Entonces aquí está Jesús, se aparece a los discípulos, es la porción del camino a Emaús, y cuando Él se aparece a ellos en el 30, está hablando que no lo reconocen, inclusive Jesús se encuentra con estos discípulos, y ¿qué estaban haciendo los discípulos? Allí donde está en el versículo
En el 14 y 15, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo los encontró? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban hablando, y en el 15 específicamente dice, estaban discutiendo entre ellos. Esto es importante. Los encontró hablando, está bien, pero estaban discutiendo de una cosa, de otro. Acababa de pasar que había muerto y se acerca a Jesús y dice, ¿de qué están hablando? Y les dice, pero ¿cómo así que eres forastero o qué? ¿Es que no te has dado cuenta de lo que ha pasado? Porque solo un forastero no se ha dado cuenta. ¿Cómo así? Entonces comienzan a contarle. Y en el versículo 30, después de que Jesús habla de él mismo, de la revelación de quién es él, en los profetas, en los salmos, él parte el pan con ellos y hay una experiencia que ellos viven que dice en el versículo 31 que les fueron abiertos los ojos. Y el resultado de abrírsele los ojos fue que lo reconocieron. Muy importante esta experiencia, porque esta experiencia la tenemos nosotros continuamente. Sin embargo, aquí no puede estar hablando de ojos físicos, porque no dice el la porción que como eran ciegos, ellos percibieron o reconocieron que el que los estaba acompañando tenía que haber sido Jesucristo. No, ellos vieron un hombre, reconocieron que era un hombre, hablaron, tuvieron un diálogo, pero en esta porción cuando dice que les fueron abiertos sus ojos, son los ojos del corazón, los ojos del hombre interior. Y la revelación que tuvieron fue que lo reconocieron. Era el mismo hombre físico con que habían estado hablando, pero lo reconocieron, se dieron cuenta, este es el que resucitó. Salen corriendo a decirles a sus compañeros y él se aparece una segunda vez ya con todos allí, vuelve, hace lo mismo, comparte la revelación de la palabra de los profetas, de los salmos, de quién es él, ese Mesías prometido, anunciado, y nuevamente hay una segunda experiencia. Pero fíjense que esta vez no se le abren los ojos, sino que, y estoy en el versículo 45, ¿qué se abren? El entendimiento. Y el resultado de abrírseles el entendimiento fue que pudieron comprender. Pudieron comprender y después de esto les dice que así está escrito que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y luego Él los envía. Dos experiencias: se le abren los ojos y ¿qué? Reconocen, y el segundo, se les abre el entendimiento y comprenden. Eso se pueden asociar al don de conocimiento y al don de sabiduría. En el don de conocimiento, Dios nos da un poquitico de conocimiento de una necesidad que tiene otro. ¿Y qué hago con eso? Me tiene que dar don de sabiduría para saber cómo oro o cómo aconsejo o qué hago. Eso es lo que pasó aquí. Se le abrieron los ojos, reconocieron que ese hombre era el Mesías y se les abrió después el entendimiento para comprender qué tenían que hacer. Sin embargo, si comparamos esto con otra experiencia, vamos a ver la diferencia. Jesús los encontró ¿cómo? Discutiendo. Y ya todo esto que hemos hablado. Hay otra experiencia al final del Evangelio de Juan, donde nos dice que Jesús se encuentra con ellos en el capítulo 20. Y en el versículo 22, esto es bien importante que lo señalen, que escriban ahí en su Biblia, porque cuando estén compartiendo con alguien que no crea en el poder del bautismo del Espíritu Santo o no cree en el nuevo nacimiento o lo que sea, es muy importante poder distinguir y poder ser muy preciso en lo que compartan con las personas. Y en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 22, ¿qué dice? Leámoslo juntos.
habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y quienes se los retuvieran les serán retenidos. Sopló. Esta misma palabra soplar, aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, es el mismo verbo que se usa en el griego cuando Dios creó a Adán de la tierra, pero dice que era simplemente una creación de tierra. Y cuando Él sopla en Adán, dice Génesis, que se vuelve un ser viviente. Su alma vive, el ser interior vive. Y es esta misma palabra de aquí de soplar. Este es el nuevo nacimiento, y les voy a mostrar por qué. El nuevo nacimiento, aquí nacen de nuevo. Sin embargo, no vemos el resultado que vamos a ver en otra parte. Vamos a Hechos 1. En Hechos 1 está hablando que en el 5, Hechos 1:5, leamos juntos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, todos, Hechos 1, estoy en Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces está diciendo, acá ya les sopló el Espíritu de Dios, y aquí está diciendo, hay otra experiencia de vida que es necesaria que se tenga. En el 7 dice, bueno, le están preguntando que cuándo se restaurará el reino de Israel. Y en el 7 responde: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8, leámoslo juntos. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí sí que dice: y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, lo vieron ellos, y fue alzado y lo recibió una nube. Él ya llevaba 40 días sobre la tierra después de haber resucitado. Él dijo esto y se lo llevó al cielo, a Jesucristo. En el 10 dice que todos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, en el 11 estamos leyendo juntos: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Entonces, ¿qué pasó en el 12? ¿Cuál fue el resultado de la ascensión de Jesucristo al cielo? ¿Qué pasó en el 12? Entonces, ¿volvieron a dónde? ¿Por qué a Jerusalén? ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que fueran a Jerusalén y que esperaran ahí la promesa del Padre. Fueron a Jerusalén, y dicen dónde es, en el camino de un día de reposo, era lejos. Y en el 13 que dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. ¿Qué tal todos los que moraban juntos? Yo no hubiera podido convivir con tanta gente. Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. En el 14 que dice: todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes ¿en qué? Oración y ruego. ¿Con quiénes? Uy, gracias a Dios, porque con esa lista no mencionaron una sola mujer. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Estaban todos unánimes juntos. Primero, obedecieron. Miren la diferencia. En la primera experiencia, el camino a Emaús, eran unos individuos, los encontró ¿qué? Discutiendo. Él tiene que revelarse, tiene 2 experiencias de revelación, muy bien. Pero ahora se fueron a donde Jesús les dijo que fueran, en obediencia. Se reunieron ahí todos, ¿cómo? En unidad.
¿no es cierto? ¿Haciendo qué? Orando. Bueno, sigamos. Perdón. En el capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿quiénes? Todos, ¿cómo? Unánimes, juntos. De repente viene un viento recio. ¿Y qué sucede en la manifestación de esa presencia de Dios allí? Obras sobrenaturales. Viene un viento recio, aparecen luego, lenguas sobre ellos, son bautizados en fuego. Hay un estruendo, dice en el 4, y fueron ¿quiénes? Algunos, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron. Llenos y comenzaron, llenos y una manifestación, llenos y un fruto, un resultado. Uno no puede ser lleno del Espíritu Santo y no tener un resultado de una manifestación de. Algunos no lo tienen porque no les han enseñado. Desde el momento en que tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, ya tienes las lenguas del Espíritu de Dios para orar en lenguas desconocidas, a veces para nosotros, a no ser que Dios nos la revele. Pero fíjense que todos los que habían venido de otras partes a este censo en Jerusalén, donde se reunían anualmente a hacerlo, empezaron a reconocer que estaban hablando en su idioma y decían, pero un momento, pero estos no son de mi región. ¿Cómo así que están hablando lo que nosotros hablamos allí? Y vieron una manifestación sobrenatural. Entonces, ¿cuál es el resultado del discípulo que lo negó, del discípulo que se escondió porque mintió, del discípulo que fue un atrevido y le cortó la oreja al soldado? O sea, ¿ese quién fue? Pedro. Y en el 14, ¿qué dice que pasa con Pedro? Entonces Pedro, ¿qué dice? Poniéndose en pie con los 11, o sea, estaba liderando él a este grupo de los 12, y alzó la voz y les habló diciendo, y les dijo todo el mensaje de salvación. Se los predicó a estos judíos. Se los predicó todo el mensaje de salvación con esta manifestación sobrenatural. Y luego dice al final que sepa pues en el 36, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Punto final. Para que me entiendan, esto es así, esta es la verdad. ¿Y qué sucede en el 37? Al oír esto, ¿sé qué? Empezaron a compungirse los que lo estaban oyendo. Pero no se quedan allí, sino que les preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos con todo esto que nos acabas de decir? Hay algo que tenemos que hacer. Nadie les dijo, pero ellos ya sabían, porque ya el fuego del Espíritu Santo, con la revelación de lo que Pedro compartía, les estaba diciendo, y ellos sabían, algo sigue. ¿Qué me toca a mí hacer? Y le contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, bautismo en agua, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, que dice, testificaba y les exhortaba. Y en el 41, así que los que recibieron su palabra obedecieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el 42, y perseveraban, y ahí hay una lista de todo lo que perseveraban, y nuevamente nos dicen en el 44 que todos los que habían creído estaban juntos en común. En el 46 perseveraban, más abajo estaban alabando, dando gracias. Lo que quiero decir con esto es, ¿no ven una diferencia entre lo que fue la experiencia del Jesús, no solo resucitado, sino el que ascendió a los cielos en la gloria? El resultado sobre los discípulos se cambiaron
totalmente, hubo un cambio, un giro total, ahí se puede decir, en la vida de esos discípulos. Y comienza a formarse ya no los individuos, sino la iglesia, unida, unánime, gozosa, obediente, en oración, perseverando, con fuerza del Espíritu Santo. Bueno, y dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la oración? Mucho, mucho. Porque lo que quiero enfatizar aquí es que hay un encuentro con ese Señor ascendido. Hay un encuentro no solo con el Cristo crucificado, no solo con el Cristo resucitado, sino aquel que ascendió a los cielos porque está sentado a la derecha del Padre, está ya reinando, entronado, intercediendo por nosotros. Y cuando yo tengo ese encuentro en oración, en intimidad con ese Jesús ascendido, como iglesia, por supuesto individualmente es nuestra experiencia, pero también corporalmente como una iglesia, orando como estamos ahora, orando como iglesia, hay un poder tan grande corporal que viene sobre nosotros como congregación, que viene a nuestra vida, viene a nuestra familia, viene a nuestra empresa, viene sobre nosotros, viene sobre la ciudad. Eso es lo que quiero decir. En ese encuentro con ese Jesús, de un encuentro de intimidad con el Jesús ascendido en los cielos y que ya allá está entronado, intercediendo por ti y por mí cada día. Aleluya. Sí, esa es la iglesia unida. Características de esa iglesia: gozosos. Ahí están los versículos. Estoy en el punto C, una iglesia unida. Gracias, sí, perfecto. En la iglesia unida, lo que acabo de leerles de Hechos 8, del 14, faltó ahí una parte del versículo, es 2:1. Una iglesia gozosa, como muestra en Lucas 24, 52. Una iglesia obediente, en los versículos 11, muestra que fueron al lugar donde Jesús les dijo, fueron a Jerusalén, entraron al aposento alto. Una iglesia adoradora, como lo muestra en Lucas 24, sigue. Es una iglesia unida en oración. Vemos que cuando Jesús entró al Jordán, ¿qué pasó en los cielos? Se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo sobre él. La voz del Padre se oye y dice, este es mi Hijo en quien estoy complacido. En Hechos 1 estaban perseverando unánimes, ¿en qué? En oración y en ruego. En el aposento alto los discípulos estaban todos unánimes, juntos. De repente viene sobre ellos el poder del Espíritu Santo, son llenos del poder del Espíritu Santo, sigue, y son investidos, dice la palabra. Unos ejemplos de cuando hay esas experiencias de estar investidos en el poder del Espíritu Santo. Gedeón, dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él y que era un hombre forzado y valiente. Otro hombre, y también dice, si Dios está con nosotros, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Lo que quiero destacar con esta porción es que sabían en el antiguo pacto que si se decía Dios está con nosotros, tenía que haber un resultado, una manifestación de su presencia. ¿Sí me entienden? Yo no puedo decir que Dios está conmigo y que no haya una manifestación. Tengo que creer que si Él está conmigo, su esencia misma se manifiesta en amor, en sanidad, en liberación, en misericordia, en perdón. Se tiene que manifestar. No es Marcela la que cogió la Biblia y compartió el versículo correcto y entonces Marcela. No, porque dice la palabra de Dios que cuando los discípulos salieron a predicar, que lo que Dios confirmaba con señales y milagros era lo que ellos hacían
según la palabra que predicaban, eso era lo que Dios confirmaba. Ellos sabían. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y ese tiene que ser mi actitud. Si Dios está conmigo, ¿dónde están las maravillas que me acompañan? ¿Dónde están las manifestaciones de su presencia que me acompañan? Estaba esperando una evidencia sobrenatural. En Sansón sabemos que es la historia que muestra que él en su cabello tenía la fortaleza que Dios le había dado. Porque en el antiguo pacto las explicaciones son de manera material y física. En el nuevo pacto a través de Cristo, en el pacto de la gracia, todo viene por la relación. Ahí era el pelo, ahí era el manto, ahí eran las cosas físicas. En el nuevo pacto, tú no necesitas pelo largo, tú no necesitas un manto, tú no necesitas una espada, tú no necesitas estas cosas porque es la relación con el Padre a través de Jesucristo. Y dice allí que Sansón y el Espíritu de Jehová vino sobre él. El secreto de Sansón era su obediencia. La obediencia era su fuerza. En el momento que él desobedece, pierde toda su fuerza, porque pierde su cabello, que se lo cortan, y él pierde ahí su fuerza. En la intimidad nosotros con el Padre, Él nos revela su fuerza, Él nos revela sus verdades, Él nos revela sus secretos. Esa porción que el pastor Luis Fernando estaba declarando esta mañana en oración, dice en 2 Corintios que Él es el Padre de misericordias y de toda consolación. Y cuando yo estoy en la presencia de Él, ¿ustedes creen que yo antes sabía este versículo? Lo había leído, pero no lo había meditado. Pero hoy en día, como es en el que me he aferrado, he aprendido lo que es toda consolación, inclusive que la consolación no es el consuelo. El consuelo está encerrado en toda consolación. Yo eso no lo sabía. Y cuando vamos a la intimidad de ese Jesús ascendido, Él nos comienza a revelar la fuerza, la unción, la manifestación de su presencia, la guía de su espíritu. Esa es la fuerza de la oración. Sigue, investidos en poder. Dalila quería saber de Sansón en qué consistía su fuerza. Él le cuenta, desobedece y pierde su fuerza. Eliseo, sabemos en la historia de Eliseo que fue el siervo de Elías. Bueno, el que de la comunidad de fe no conozca esta historia, yo no sé dónde han estado ustedes toda su vida, porque el pastor Randy de esto habló y enseñó y predicó y asoció nuestra vida con tantos aspectos de ello. Yo quiero resaltar que cuando Eliseo estaba allí haciendo su trabajo que hacía a diario, con sus bueyes y el arado, pasa Elías y solo le hace como un coqueteo con el manto, se lo pasa por encima y se lo vuelve a quitar. Y este hombre queda tan impactado, Eliseo, que él desde ese momento lo sigue de lugar en lugar en lugar, porque es como si estuviera diciendo: no quiero perderme lo que este hombre tiene. Y cuando este hombre se vaya, porque le estaban diciendo los profetas: y usted no sabe que se lo van a quitar. Sí, yo sé, pero él sabía: yo me voy a quedar con doble porción de lo que él tiene. Y efectivamente, Eliseo toma el manto de Elías. Cuando Elías se va, se lleva el manto, y no dice que Eliseo se desespera diciendo: ve, se te olvidó lo que me habías prometido, porque le dijo: si tú te quedas mirándome cuando me lleve el Señor, entonces te puedes quedar con la petición que me has hecho, que era el manto. Y se va Elías y se lleva el manto, pero él sabe que se va a quedar con el manto, y entonces cae el manto, lo coge, efectivamente, inmediatamente lo usa, inmediatamente hay una manifestación del poder, y en doble medida de los milagros que la Biblia cuenta que hizo Elías, el doble hizo Eliseo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tenemos un manto ahora? No.
El Espíritu Santo es nuestro manto, es la presencia, es la unción, es el poder, es la revelación de todo esto que en el antiguo pacto se manifestaba físicamente a través de esas experiencias, lo que tú tienes en tu vida, lo que yo tengo en mi vida, la persona del Espíritu Santo. Y por eso es que Dios quiere, el Padre, primeramente porque nos creó para estar en intimidad con Él. Perdón. Por eso es que Él quiere que nosotros estemos en esa condición de intimidad, de relación, de comunión con Él. ¿Qué pasó en Getsemaní? Ya dijimos, se le durmieron, no entendieron que lo más importante era estar en la presencia del Padre. Dice un gran hombre, maestro, profeta inglés, que se llamaba Leonard Ravenhill: la mayor necesidad de la iglesia de esta hora es que se encuentre de nuevo con su ascendido Señor y reciba una investidura que nos conduzca a uno de los más grandes avivamientos justo antes de que la noche más oscura se siente sobre esta era de incomparable corrupción. Esto lo escribió en 1961. Es como si lo estuviera escribiendo hoy, ¿no? De incomparable corrupción. Se trataba de una iglesia que oraba en la iglesia de los Hechos, una iglesia con un interés, una iglesia contrita, humillada, una iglesia que confesaba y declaraba y testificaba la palabra de Dios, una iglesia donde estaban todos unánimes, juntos como un solo hombre, como dicen Esdras y dicen Nehemías, como un solo hombre. Cuando en la historia de Esther, Mardoqueo se entera de lo que va a pasar, de lo que va a venirse sobre los judíos, que los van a destruir a todos. Esther ya está en el templo, en el palacio del rey, pero aún no ha entrado donde el rey, y solo se podía entrar cuando el rey llamaba. Mardoqueo va y le avisa lo que está pasando y le dice que vaya. Que vaya, porque él tiene un corazón contrito, está pensando en el pueblo, está pensando en que van a aniquilar, van a acabar con todos los judíos, con todo Israel. Y él se atreve a ir donde ella que no puede, y ella se atreve de ir y a implorar ante el rey por su pueblo. Pues yo digo, necesitamos ese Mardoqueo, lo tenemos en el Espíritu Santo, pero necesitamos en nosotros esa actitud de Mardoqueo, de poder estar contrito, de que nos duela la condición de nuestra ciudad, la condición de nuestra iglesia, que nos duela. Miren, hay tantas cosas tan tristes que cuentan que suceden en las iglesias cristianas, tan tristes, lo que se conoce. Y hay otras tantas que no se conoce, de la condición de pecado, de adulterio, de homosexualismo, de robo. Hay muchas condiciones, de pornografía, que andan en lo oculto. Bueno, en lo oculto a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Hay condiciones que no pueden seguir, y nosotros como iglesia tenemos que ser como ese Mardoqueo que gime y llora e implora por su pueblo, por su iglesia, por nosotros, por nuestra familia de la fe y por la iglesia de Jesucristo. Y necesitamos a esas Esther que estén dispuestas a oír la voz del Espíritu Santo y de arriesgar aún su vida, pero dispuesto a hacer la voluntad de Dios, creyendo que cuando oramos y hacemos lo que Dios dice, Él responde. Él responde. Nos han dado unas hojitas de blancos de oración. Eso es una bendición. Gracias Mariú, Luzdar y todo el equipo que reúne estos blancos y que nos los dan, porque nos dan una gran guía de dirección. Es una bendición. Muchos pastores que vienen aquí a orar o a reunirse, como los tenemos siempre en la recepción, para que el que venga pueda coger una hoja y pueda estar orando. ¿Y cuántos siempre nos dicen que tan agradecidos son de poder tener estos blancos de oración para poder orar uno muy específicamente, intencionalmente hacia unas necesidades? Aquí están, esta es la cadena de oración. Si no la tienes, la
Yo creo que todos lo recibieron ya. Para terminar, ¿qué quiero decir? Necesitamos un pueblo sacrificado, necesitamos un pueblo unido, necesitamos un pueblo que vayamos a la presencia del Señor en intimidad y que entendamos que esa es la esencia por la cual Dios Padre mandó a su Hijo a hacer toda esa obra de redención para que a través de Él, el camino, pudiéramos llegar nuevamente al Padre con una relación de intimidad. Con una relación de intimidad y ya en el poder de la autoridad de ese Jesús ascendido, para poder acabar con la maldad y el reino de las tinieblas de nuestra ciudad y de nuestra nación. Voy a leerles una palabra profética que el Señor le dio a Randy en el 89, en 1989. 99, 2009 son 23 años, hace 23 años. Oigan esta palabra. Y dice el Señor: yo recibo esta nación. El incienso de intercesión por Colombia ha subido a mi presencia una y otra vez. Y el Espíritu del Señor dice que tal como he dicho hace unos meses, que he despachado 5 ángeles especiales para acabar con la violencia, con la droga, con todo hombre en lugar alto en las tinieblas que Satanás está usando. Que voy a empezar a limpiar esta nación según la intercesión y voy a empezar con las cabezas cortándolas y van a verlo, dice el Señor. Quiero decirles que en los años 80, por primera vez tuvimos a nivel nacional aquí en Cali, lo que se llamaban los seminarios nacionales de intercesión, porque ese concepto de intercesión no se conocía. Los tuvimos en los años 87, 86, 87 y 89. Este fue en el tercero que tuvimos y el último que se tuvo hacia ese nivel de intercesión. Teníamos redes nacionales de intercesión, donde había coordinadores en diferentes regiones de Colombia y mandábamos, cuando no existía el computador como ahora, mandábamos los blancos de oración para que por regiones estuviéramos todos orando por nuestra nación. Y Dios nos está levantando como nación otra vez a la intercesión. Los de la Comisión Apostólica han solicitado y lo hemos estado elaborando junto con la apóstol Cielo Castaño, con Mariú y con Luz Dari y con la pastora Lulu. Hemos estado elaborando, tenemos una escuela profética de intercesión profética que se va a dar, no sé si es en agosto o en septiembre, pero ellos estarán avisando, de 3 niveles. ¿Y saben lo que han dicho? Han dicho que los primeros, que eso sea primeramente para nosotros las cabezas, los pastores, los ministros. Porque el pueblo asiste, pero las cabezas necesitamos que estemos todos unidos, unidos en estrategias, unidos en propósitos, unidos en dirección. Eso es emocionante, que nuestra ciudad en unidad, porque las cabezas están diciendo lo necesitamos, que tengamos una escuela de intercesión profética con 3 niveles, donde el primer nivel está hablando al corazón del creyente, la santidad y la limpieza de vida como creyente. El segundo nivel enseñando con activaciones, con enseñanzas de la necesidad de llevar todo esto a las comunas, cómo hacerlo, cómo acabar con toda esta maldad que el Señor dice que existe, que saque a la luz. El tercer nivel es ya hacia la ciudad, haciendo tomas de la ciudad. Todo esto es lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Y aquí en nuestra familia de la fe, Dios nos está despertando a la oración. Si tú te despertaste y te volviste a dormir, vuélvete a despertar. Si no te has despertado, déjate despertar del Señor. Yo sé que uno no puede hacer las cosas en la carne, es imposible, pero sí podemos disponer el corazón y decir: Señor, heme aquí, dispuesto estoy para poder hacer lo que tú me has llamado a hacer. Sigue la profecía y dice el Señor: yo tengo ángeles solamente para alabar, pero tengo otros ángeles solamente para pelear.
Y he despachado aún otros 5 ángeles para estar en esta misión especial en Colombia. En este momento solamente han visto lo malo, pero lo bueno desde el lugar espiritual, dice el Señor, es que soy yo aquí en los cielos, que estoy tumbando y entregando según mis palabras y según la intercesión que ha subido como un vapor y ahora está volviendo a sus intercesores como lluvias de justicia, limpiando esta tierra, dice el Señor. En esta época fue que vinieron de Estados Unidos el investigador George Otis a hacer la filmación que algunos de ustedes conocen, que se llama Transformaciones. Y en esa filmación que él hizo, la carga de su corazón era que la iglesia en Estados Unidos, porque él es americano, desconocía el mover de Dios en el resto del mundo. Y de muchos lugares que fue e investigó, él escogió 4 ciudades para poner en ese primer video. Ya han sacado muchos después de ese primero. En ese video estaba Cali de primero, ocupaba media hora de la hora, y las otras 3 ciudades, una africana, una en Guatemala, Almolonga, y una ciudad en California, Estados Unidos, ocupaban la otra media hora. Y esta profecía, después de esta profecía, Dios destapó, bueno, otra que antecede a esta, Dios destapó toda la problemática del cartel de Cali y comenzó a traer a la luz y a destapar cosas que aún sabían que había una situación, que había estas personas, pero la maquinaria y la estrategia, como trabajaban, se desconocía en gran parte, pero fueron descubriéndolo porque Dios en su misericordia sacó a la luz lo que estaba en lo oculto. Y Dios fue limpiando y limpiando y limpiando, y los niveles de corrupción, de homicidio en la ciudad cayeron grandemente. El nivel de las pandillas, de los jóvenes cayeron, o sea, todo fue bajando. La economía comenzó a crecer. La unidad del cuerpo eran las vigilias unidas de oración. Pero ¿saben qué? Eso no se ha acabado. A Dios le ha placido seguir teniendo su mano de gracia sobre Colombia y sobre Cali. ¿Y qué sucede ahora? ¿Que no hay unidad? Sí la hay. Solo que es en otro nivel, en un nivel más maduro, en un nivel en que no solo nos unimos a orar, juntos, unánimes, unidos, sino que ahora las cabezas de las iglesias y de los ministerios nos unimos a orar y a pedirle al Señor estrategias para nuestra ciudad. Y si el uno necesita, el otro va y le apoya. Y Dios está levantando su gobierno apostólico en esta ciudad, de apóstoles y profetas y maestros. Estábamos con una pareja que está ministrando aquí en Cali y nos decían que ellos han viajado por todo el mundo y que nunca hasta ahora han visto lo que ha pasado en Cali todos estos años. No han visto la unidad de oración hasta que salió ese video de aquí. Y saben que él ni siquiera lo hizo con ese propósito. Él lo hizo para que la iglesia en Estados Unidos lo conociera y se animaran y se avivaran. Pero eso salió como fuego por el mundo entero y venían de todas partes del mundo aquí, pero también a otras congregaciones en Colombia, a ver qué era lo que estaba, y en Cali primordialmente, qué era lo que estaba pasando. De aquí salió a otras ciudades. Ahora la vigilia unida que hacemos en Cali se hace en unidad con no sé cuántas otras ciudades de Colombia. Y salió de Cali, una ciudad que miraban con tanto desprecio. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque es que miramos condiciones naturales, siempre los hay. Y los noticieros viven de eso. Ojalá los noticieros fueran como esa porción del noticiero nuestro aquí que dice: buena esa Vallecaucano.
que los otros noticieros empezaron y lo dejaron. Ojalá fuera de las cosas buenas, ojalá, pero es que eso no les trae ingresos ni rating. Entonces ellos viven de las tragedias. Y después de que te dan la tragedia, se les olvida darte, como las personas que vienen aquí a dar el testimonio de sanidad o de liberación o de provisión que Dios hizo cuando oramos por esa necesidad. Por eso los testimonios son tan importantes, para darle la gloria al Señor y que no nos olvidemos que Él es fiel y Él contesta las oraciones. ¿Cali necesita nuestra oración? Por supuesto. ¿Tu familia necesita tu oración? Por supuesto. ¿Tu iglesia necesita tu oración? Por supuesto. Y gracias, otra vez no puedo desaprovechar cualquier oportunidad que tengo para darle las gracias, porque las oraciones que han estado haciendo por Sarah, John Michael, sus cónyuges y por mí ha sido de tanta fortaleza. Yo sé que ustedes lo han visto. Sería imposible seguir adelante. Y en este momento en que se podría decir que humanamente, sentimentalmente, porque es verdad, es cuando más bajo me he sentido en mi vida. Y este es el momento en que me dicen todos los de la Comisión Apostólica: pastora, es que usted y el pastor Randy son pioneros en todo esto de la intercesión profética, de toda esta dirección profética, el ministerio del profeta. Necesitamos que sea usted la que coordine y dirija todo esto para la ciudad. Y yo les dije: pero es que es cuando menos lo puedo hacer. No me siento capaz, no me siento con fuerzas. Y al estar elaborando esta escuela de intercesión profética, el Señor me pegó una despertada y una avivada que dije: Señor, es que cuando Él lo llama a uno así, es cuando Él recibe toda la gloria, porque yo sí no puedo recibir nada de gloria, es solo Él. ¿Y qué termina diciendo esta palabra? Entonces, pongan sus ojos en mí y vean más allá de los acontecimientos de violencia, y vean que la violencia es la resistencia de las tinieblas, pero mi espíritu y mis ángeles no van a volver a los cielos antes de limpiar y acabar en lugares altos toda raíz que ha tratado de destruir esta nación. Y que exhorte mi pueblo en todas partes a seguir levantando su nación en oración, porque cada nación recibe y se pierde de recibir según la intercesión de su iglesia que está en medio de ella. Y si mi iglesia sigue en esta intercesión de rodillas y de declaraciones de fe, según su oración, según su declaración, mis ángeles tienen poder y autoridad a esa medida para seguir batallando, tal como levantaron las manos de Moisés. Y mientras sus manos estaban levantadas en alto, Israel ganaba, pero cuando sus brazos bajaban, Israel empezaba a perder. Tal también mis ángeles están peleando según el incienso de la intercesión que está subiendo a mí, dice el Señor, y van a ver aún cosas mayores y más grandes y sorprendentes en estos meses, dice el Señor, porque estoy limpiando mi casa hoy. Miren que está en la limpieza desde ese entonces, no solo fue de este año. En la capital, dice el Señor, voy a limpiar el gobierno, voy a sacar personas y voy a limpiar allá toda raíz de engaño, y voy a establecer mi justicia sobre hombres nuevos en el nombre de Cristo. Aunque no conozcamos los senadores y los representantes y los concejales y los hombres y mujeres cristianos que están en lugares estratégicos que Dios los ha puesto, oren, aunque no conozcan los nombres, oren. En este momento están terminando de hacer nombramientos para la gobernación y hay 3 puestos, 3 secretarías que estamos creyendo que las van a entregar a hombres y mujeres de fe, que van a estar trabajando
por su región basado en los principios del reino. Oremos por el gobierno. Nosotros tengo 5 minutos más y lo que quiero es que hagamos una activación entre nosotros. Tenemos esta hojita que nos han dado de blancos de oración, pero aunque tú no lo tengas, esto es lo que vamos a hacer. Todas estas semanas hemos estado hablando de cómo establecer el reino de Dios en diferentes áreas, de gobierno, ¿recuerdan? De educación, de los medios de comunicación, de las artes, de la familia, de las religiones, o sea, de la iglesia, ¿de qué? De la economía, de la educación. Hemos estado hablando de todas estas áreas. Necesitamos que el reino de Dios sea establecido en cada una de estas áreas a través del trabajo que haga el gobierno. Entonces, esta es la activación que vamos a hacer. Quiero que apuntes esta porción en Isaías, porque no solo cuando oremos en este momento, pero cuando regreses a tu casa, en Isaías 33, versículo 22. ¿Por qué podemos orar? Porque la palabra de Dios nos dice sí, pero porque hay un derecho legal establecido sobre el cual oramos. No porque vamos a ver si de pronto uno no apunta al blanco así, uno apunta seguro y sabe a dónde va a llegar, con entrenamiento. Nuestro entrenamiento es la oración y nuestra flecha y el arco y todo es aquí la palabra de Dios. Bueno, digamos que el arco es mi boca porque va a mandar esa flecha a darle al blanco. ¿Qué dice? Porque Jehová es nuestro juez, la rama judicial. Jehová es nuestro legislador. ¿Quién dicta las leyes? ¿La qué? No, sí, pero digo en el gobierno. En el Congreso, la rama ¿qué? Legislativa. Y Jehová es nuestro rey. Ese es la cabeza del gobierno, el ejecutivo. Aquí en él está encerrada la rama judicial, la rama legislativa, la rama ejecutiva, porque él mismo nos salvará. Esa es nuestra promesa que encierra a todos. Allí donde tú estás, con tu vecino, 1 minuto para cada uno. Y vas a escoger el área que Dios haya puesto en ti. Si vas a orar por gobierno, oras por el gobierno también de tu ciudad, de tu región, de la nación. Si vas a orar por la educación, por el sistema educativo, por las leyes que salen no solo de Bogotá, sino también la Secretaría de Educación aquí en nuestra ciudad y en nuestra región, y así por la familia, por la iglesia. Escoge una sola área, pues porque no tenemos sino 1 minuto. Y cuando vayas a orar, no es que no esté bien orar, Señor, dame, Señor, haz, Señor, pon, Señor, quita. Pero cuando tú tienes una porción bíblica sobre la cual estás fundamentando tu oración, tiene mucha fuerza porque estás declarando esa promesa. Entonces, si tienes una promesa de la palabra, úsala y sobre esa promesa haz tu declaración de oración. ¿Listos? Entonces, uno va a orar 1 minuto y luego el otro ora 1 minuto. Empiecen ya. Y tú también que estás sintonizado puedes estar orando en tu casa. Si estás solo, ora por el área que Dios haya puesto en tu corazón, y si estás acompañado, pues comparten entre los dos ese tiempo de oración. Para el primero quedan 15 segundos. Bueno, ya ora el segundo.
Iliando corra taliata taliatashkitas kamamanda liandoko hukuba taliatashkataskanda. Ya la segunda persona debe estar orando. Iliando corra babamamanda liataskanda. Iliando corra taliatashkitas kamamanda lianda. Ihako roto. Iliando corra mamamahanda liatoshkitaskanda. Ilya toshkitas kamamanda lianda korra babahanda liya toshkitas kamamanda ilya to korra talya toshkitas kamamanda lianda kanda ilyanda korra talya toshkitas kamamanda liya toshkitas kanda ilyando to korro babahanda lianda liya toshkitas kanda lianda ilya to korra talya toshkitas kanda ilyanda nak. Quedan 5 segundos. Anda korranda liya kamamanda. Por favor, el equipo de alabanza. Bueno, vamos a ponernos de pie. ¿Les fue bien? Así comprimido, sustancioso. Gracias, Padre. Padre, y en tu presencia esta mañana, simbólicamente levantamos estas peticiones que te hemos hecho y estas declaraciones de fe, creyendo que tú eres fiel. Y cuando hacemos según tu voluntad, tú nos oyes. Y cuando tú nos oyes, tú haces lo que se te ha pedido. Pedimos, Padre, por los ministros que están en esta ciudad esta semana, que están ministrando aquí, en tantos lugares, por los que están en nuestra nación, que traigan palabra fresca, revelación sana, que nos reten, Señor, a seguir adelante. Y ahora, si tú has estado orando en estas madrugadas, dile, Señor, sígueme despertando, sígueme avivando. Y si no lo has estado haciendo, si lo empezaste y lo dejaste, dile, Señor, yo aquí estoy. Yo soy un soldado de tu ejército. Yo soy llamado a estar en intimidad contigo, Señor, para recibir las órdenes de ti, oh Padre. Y cuando no me provoque o esté muy cansado, Espíritu Santo, sacúdeme, levántame, reargúyeme, recuérdame. Y tomo esta oración, Padre, que sale de mis labios como incienso que sube a ti, agradándote a ti, porque nos has llamado a interceder en el nombre de tu Hijo. Gracias. Abre mis ojos para ver los ángeles, abre mis ojos para ver lo sobrenatural. Abre mis ojos y dile, Señor, yo espero la manifestación de tu presencia que me acompaña donde yo esté, que confirme la palabra que yo predico. Un evangelio de poder y de fuego. Y recibe ahora el fuego del Espíritu Santo. Y si hay alguien que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ven acá adelante, porque el bautismo de fuego es para todo creyente. Si no lo has recibido y lo quieres recibir, no dejes pasar este día, porque ese es el bautismo de fuego. Yo declaro fuego sobre esta congregación, fuego en sus labios, fuego en su mente, fuego en su corazón para revelación en el nombre de Jesús. Fuego, 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 recibe el fuego de Dios, recibe el fuego, fuego. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué nos enseñaba Randy? ¿Qué hacemos para activar ese fuego del Espíritu Santo? Orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas continuamente. Oh, raba, mama, mama, baba, batalla, toscoto. Levanta la voz y ya bajato, liocopata. Halala raba, baba, baba, manda, ya tocoda, taliatata. Oh, mamanda, haya tocoba, bata, ya toshka. Halata, ya toca, raba, panda.
Levanta esos brazos caídos, cansados. Para que te dé nuevas fuerzas el Señor. Levanta la voz. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Que el débil diga fuerte soy. Aleluya. Declaremos con esta canción: los que se tengan que ir, que el Señor los guarde. Los bendigo a todos. Que el rostro del Señor brille sobre cada uno y a través de cada uno. Establece tu reino en cada corazón, oh Dios.